Bienvenidas a todas las personas que se conectan a esta hora para el lanzamiento digital del libro El día que no hubo enemigos, a 2 siglos del encuentro entre Bolívar y Morillo en Santa Ana. Un capítulo de nuestra historia venezolana que se analiza a profundidad y que es de la autoría del escritor venezolano Beltrán Vallejo, a quien tenemos el gusto de tener esta tarde con nosotros en esta presentación virtual y a quien le damos una calurosa bienvenida. Beltrán Vallejo es un venezolano del oriente del país, reside en Ciudad Bolívar, nació el 17 de agosto del año 1968, es licenciado en educación, mención castellano y literatura, pero se ha desarrollado en diferentes, bueno, en diferentes esquemas, no solamente de la educación media, sino también, sobre todo, de la educación también universitaria. Es, es autor, como les digo, de esta obra que se nos presenta esta tarde y también de de un bagaje bibliográfico. Esperamos acompañarlo en el siguiente camino de su travesía. Buenas tardes, señor Beltrán. Por favor, dele un saludo a las personas que están conectadas hasta ahora en la presentación de su libro. Lo escuchamos, señor Beltrán. Bienvenido. Bueno, sigue habiendo problemas de conexión, sin embargo, quiero hacer una introducción, ¿no? Vamos a abrir la entrevista. Bueno, en principio muy agradecido por la empresa editorial Sultana del Lago que me ha dado la oportunidad de presentar algunas ideas sobre este tema histórico, que por cierto, en el momento tiene bastante evidencia la política que se trata de una elaboración de análisis documental sobre el encuentro hace 200 años en el libertador Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia, y el mariscal de campo pacificador, denominado jefe del ejército pacificador de la monarquía española, mariscal de campo don Pablo Morillo. Un encuentro efectuado en la localidad de Santa Ana hace 200 años. Lo que yo quiero destacar con el trabajo que ustedes tuvieron la venia publicada a través de sus plataformas digitales, que tiene que ver con la manera de cómo los actores políticos, militares, que venían de un conflicto genocida, un conflicto bélico sangriento, como lo fue la guerra de independencia venezolana. Al final tuvieron que sentarse a vivir su diferencia en términos políticos, en términos civilizados, y a partir de ese encuentro, el conflicto entre España y Venezuela y la Gran Colombia se humanizó. ¿Alguna otra pregunta? Sí, puntualmente. Bueno, me gustaría que nos hablara un poco sobre el perfil de Morillo. Usted lo analiza bien. ¿Qué podría decirnos sobre ese militar español que se encontró con Bolívar hace más de 200 años? No logro captar la pregunta por los problemas. Le pregunto por la Salta personalidad de Morillo. la ¿Qué nos puede hablar de comunicación. Morillo? Sí, la comunicación está saltando, no logro la pregunta.
Le pregunto por Morillo. ¿Qué nos puede hablar de ese personaje español que protagonizó la contraparte de la guerra de independencia venezolana? Sobre Morillo. Ok, sobre Morillo. Bueno, el mariscal de campo Pablo Morillo llegó a Venezuela con un ejército expedicionario en el año 1815, un poderoso ejército expedicionario de más de 20.000 hombres. La corona española para el año 1815 determinó finalizar el conflicto en Venezuela a sangre y fuego. Pablo Morillo llega con su imponente ejército expedicionario para esa fecha y precisamente el punto donde inicia sus operaciones militares en Margarita. Pablo Morillo era un héroe de lucha de liberación de España en contra de la invasión del ejército napoleónico en el año 1808. Sabrán que para esa fecha, entre 1908 y 1809, Europa vivía los conflictos atinentes al predominio hegemónico y político con Bonaparte, y España fue invadida por las fuerzas francesas. Pablo Morillo, a su vez, era un héroe de la lucha de división del pueblo español, un héroe, un líder guerrillero eficaz, eficiente, de origen humilde inclusive. Y bueno, con ese ángel, con esa aura de heroicidad, la corona española, 4 o 5 años después, lo manda a su vez a invadir a Venezuela. Pero aquí se va a encontrar con una situación bien compleja que termina varios años después con el encuentro Santa Ana. La importancia que tuvo para el libertador Simón Bolívar el encuentro con Morillo y todo lo que significó el proceso de negociación de los tratados de Santa Ana, para el libertador dar un tiempo suficiente para la acumulación de fuerzas militares, para la organización de su ejército, de las condiciones internacionales a favor de la causa independentista de América mejorara, para la moralización de su propio ejército. Vaya la salvedad, parece mentira, o vamos a decirlo así en términos irónicos, la tregua benefició más al libertador que a los propios españoles, que fueron en principio los que ocuparon o los que iniciaron la negociación política. Bueno, y la tregua le sirvió más al libertador para organizarse, para mejorar su fuerza, para ampliar sus tácticas y para profundamente hablando, diseñar su plan de campaña militar en el año 1821, que culminaría precisamente el 24 de junio de 1821 con la batalla de Carabobo. Todo eso lo permitió la tregua que firmó con Morillo. Muy buena pregunta. Transcurso entre Oriente. Como pregunta es pertinente porque precisamente todavía, ya para esos años de 1919, para 1920, todavía había un debate, existía un debate en el seno del Ejército Libertador sobre el liderazgo legítimo de Bolivia, especialmente por los orientales. La historia ha indicado siempre pues, los conflictos que tuvo Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar, con el liderazgo de Santiago Mariño,
con el liderazgo de José Francisco Bermúdez, con el liderazgo de Manuel Pial, un conflicto y un debate y una confrontación interna dentro de las fuerzas patriotas por el liderazgo supremo de la lucha independentista, y que se saldó lamentablemente con la ejecución de Manuel Pial de Angostura en el año 1817, con el fusilamiento de Manuel Pial de Angostura, y con la pacificación, vamos a decirlo así, de Mariño, que termina no muy a su gusto, pero termina sometiéndose a las órdenes del Libertador Simón Bolívar, y el propio José Francisco Bermúdez, que tuvo enfrentamientos muy directos y personales con el Libertador, también termina acogiéndose a la jefatura del Libertador, y tanto es así que en el año 1821 su táctica distracción del ejército español en las zonas centrales y en Caracas permitió agrupar la mayor cantidad de fuerzas en San Carlos y prepararse para la batalla de Carabobo, lo que se llamó la operación distracción o la táctica de las divisiones, donde José Francisco Bermúdez ejecutó una brillante operación de guerrilla en la zona de Guate y tomó hasta Caracas. O sea que al final obviamente Bolívar ya había aplacado, vamos a decirlo así, sus contradicciones con la jefatura de los líderes orientales que fundaban con él la jefatura suprema de la lucha independiente. Bueno, en mi ensayo hay un capítulo muy importante sobre lo que fue la situación con Maracay. En el año 1800, cuando se están dando los acuerdos, porque hubo tres cosas. ¿Qué significaron las negociaciones entre los patriotas y los españoles? ¿Qué se estaba diseñando? ¿Cuál era la negociación, el contenido de la negociación entre los dos grupos negociadores? Se concluyeron en tres parámetros, en tres categorías. Uno fue el armisticio de 3 meses, o sea, una paz, una cancelación, vamos a decirlo, una suspensión de las operaciones militares por 3 meses. Otro fue el tratado de humanización del conflicto bélico, que es importante que también lo señalemos aquí. Ese tratado de humanización, de regulación del conflicto bélico, fue el producto más bello, el producto más contundente, más hermoso que se logró esa negociación. Una propuesta de humanización del conflicto presentada por, en ese momento, desconocido a parte de la comisión negociadora en el sector patriota, y al final pues hubo el encuentro entre Bolívar y Pablo Morillo. Precisamente en la parte que tiene que ver con el armisticio hay un componente donde las tropas de ambos ejércitos tenían que quedar en su sitio y ocuparían se quedarían con la zona que ya tenían, o sea, se iba a respetar, se respetaría las zonas geográficas, políticas y militares que para la firma de los acuerdos ya ambos ejércitos tenían. Y precisamente el ejército español para la fecha de la firma del acuerdo tenía la ciudad de Maracaibo. O sea, Maracaibo pertenecía al campo español, al campo monárquico. Entonces, eso significaba que no se podía violar el acuerdo tomando alguna de esas zonas. O sea, Maracaibo era sagrada en los parámetros del acuerdo de Santa Ana, de los pactos de negociación de Trujillo. Pero en Maracaibo, en todos esos meses, dentro de la propia localidad, dentro de la propia comunidad, los sectores que estaban de acuerdo con la independencia en esa comunidad, en esa ciudad, se alzaron y elevaron unas protestas y establecieron contacto
con Urdaneta, el ejército patriota, para que los apoyaran, porque ellos iban a tomar el control político y necesitaban de Maracaibo y necesitaban el apoyo militar de los patriotas. Lo delicado del asunto estaba pasando en el momento que ya Misticio estaba firmado y había que pasar. Pero bueno, el proceso se dio. Urdaneta apoyó la iniciativa política, las tropas patriotas tomaron Maracaibo y los españoles quedaron frustrados, pues, porque eso significa que pensaron o establecieron de que esa operación se hizo con la venia o con la orientación del propio Libertador de firmar unos acuerdos. Entonces, para hacer en el ensayo, yo le presento documentos de la justificación que presentó Bolívar al ejército español, donde él justificaba lo que estaba pasando en Maracaibo. No es que se lavaba las manos, sino que explicaba que lo de Maracaibo era incontrolable, era insostenible y que más temprano que tarde esa ciudad tenía que pasar a las manos de la causa patriota y que por motivo no podía responsabilizarse a él de una violación de los acuerdos de Santa Ana. Pero así pasó. Y después de la toma de Maracaibo, la tregua culminó, el armisticio de parte de los españoles fue considerado violado por Bolívar y se inició el conflicto, se volvió el conflicto bélico. Pero lo importante es que de los españoles, a pesar de que Bolívar no cumplió con su palabra, lo importante es que el aspecto que tiene que ver con la unión del conflicto, o sea, lo que se firmó, que tiene que ver con canje de prisioneros, con preservación de la vida de los prisioneros y de los heridos, con lo que tenía que ver con el respeto y consideración de la población civil, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte humanitaria, eso se mantuvo. A partir de la firma de ese acuerdo, mis queridos amigos que me están escuchando, a partir de ese momento se paró, no vamos a decir en seco, 100%, pero medida la fusilamiento que caracterizaba el conflicto bélico de la guerra de independencia, los fusilamientos a mansalva, las ejecuciones masivas, los genocidios. Ya el conflicto entre españoles y venezolanos se humanizó. Tendría una vida bien distinta de lo que fue la guerra de independencia venezolana. O sea, asumiría el carácter despiadado que tuvo el conflicto, pero también asumir la capacidad, a pesar de tantos años de masacre de parte y parte, asumir y se apreciaría pues, la disposición y la capacidad de liderazgo que tuvo Bolívar, Morillo y comisiones negociadoras del ejército para diseñar un destino promisorio de esa guerra, por humanización del conflicto, civilización, conflicto, entender que el otro existía, que el otro era una persona, que el enemigo no es salvaje, que con el enemigo se podía negociar, se podía acordar. No, eso es importante que el lector de ese libro use. Y lo digo en el marco de la situación nacional y las cosas que están pasando hace muchos años y que sería bueno, ojalá que los actores políticos que tienen conflicto en Venezuela, a Venezuela como un campo de batalla político, leyeran ese libro y se dieran cuenta de las características, capacidades psicológicas y de liderazgo
que tuvo Bolívar, que tuvo Morillo, que tuvo Antonio José de Sucre, que tuvieron todos los actores que estuvieron involucrados en esa negociación. Y por supuesto, ¿qué otra cosa obtendría un lector de ese libro con los mensajes, el contenido que está plasmado ahí, con una apreciación bien diferente de quién era el dictador Simón Bolívar, de su capacidad política, de sus peculiaridades ecológicas, su personalidad compleja, a veces con historia. Y bueno, todas las características que tienen que ver con un líder tan como lo fue Simón Bolívar. Y lo otro, asumir la historia en toda su dimensión, no nada más en aspectos muy aislados o particulares, sino en toda su dimensión. Y en eso implica tomar en cuenta aspectos que no se tocan, aspectos que no se toman en cuenta en la historia oficial, pues, como lo es el hecho, como lo es el hecho de analizar aspectos como documentos, las cartas, los oficios, la documentación de los ejércitos, la documentación de los generales, la documentación, los archivos epistolares de los protagonistas de aquella contienda. Sería interesante que los lectores se dieran cuenta que hay una fuente valiosísima en las cartas elaboradas por el Libertador, en los oficios, en los documentos, o sea, analizar la historia desde esa fuente, pues, las fuentes primarias de las comunicaciones, de los propios actores militares que protagonizaron el conflicto. Bueno, señor Beltrán, le agradezco muchísimo sus palabras esta noche. Espero que quienes hayan estado conectados reciban, bueno, parte de su conocimiento y se interesen por leer este libro, este maravilloso libro que nos entrega el señor Beltrán para que podamos conocer mejor ese capítulo tan importante, tan trascendente, humanizador, que reestructuró y le dio dignidad a nuestra guerra y que finalmente consiguió una salida, sí, claro, bélica, ¿no? Que termina en la batalla de Carabobo, después la batalla naval del Lago, pero no por ello una, una salida que no fuese efectiva, ya que estaban entrampados los militares desde la llegada de Morillo hasta ese pacto de, de Santa Ana, estuvieron como entrampados en una guerra infinita. Y creo que, salvo sus palabras y el hecho de que estas políticas en pugna, estas personas que han visto siempre al país como lados irreconciliables, bueno, puedan aprender de Bolívar y de Morillo y llegar a acuerdos que sustenten la paz de la nación. Agradecemos mucho a todos los que están conectados. Les recordamos que pueden adquirir este libro en, en diferentes medios. Está en Google Play Books, está en Amazon. Pueden adquirirlo también en la tienda virtual de Sultana del Lago Editores y pueden leer una muestra gratuita de él en cualquier teléfono Android, 20% en Google Books, que es una aplicación que tiene Amazon para leer libros. Agradezco mucho su participación, señor Beltrán, y a todos los que se conectaron también, muchas gracias.